Hola, buenas, bienvenidos al primer vídeo del canal donde vamos a hablar de los rumores de los sets de Lego Star Wars que van a salir entre enero y marzo de 2023. Hay que tener en cuenta que son rumores, pero la fuente principal de esta información es Promobricks, que siempre ha sido una fuente muy fiable en cuanto a la veracidad y las veces que ha acertado en el pasado, así que vamos dentro con el vídeo. La lista completa sería la siguiente, donde voy a deciros el nombre y el set que se supone que va a ser junto con su precio. Ya digo, todo esto luego puede cambiar en el futuro y no tiene por qué ser así. En primer lugar tenemos el set 75344, que sería el Slave One o la nave de Boba Fett en Microfighter. Va a ser por 10 pavos. Se comentaba que podría ser, 9,99. Siempre que diga precios 10 o 20 euros, lo más probable es que sea 19,99, 9,99. Siempre se había comentado que podría ser o un Microfighter, que era lo más probable, o un Brickhead, así que finalmente va a ser un Microfighter que seguramente nos traiga la misma figura que hemos tenido en la nave de Boba Fett, donde salía con el Mandalorian, y en el trono de Boba Fett. O sea que por esa parte, pues bien, no creo que vayan a cambiar el casco, que sería lo ideal para que fuese con el mismo color, pero bueno, pues un Microfighter que puede estar, la verdad, bastante bien. En segundo lugar tenemos el set 75345. Aquí se habían rumoreado muchas cosas. Se hablaba de un Battle Pack con los soldados de la Legión 212. Mucha gente está esperando también soldados blancos, ¿no? Simplemente regulares de fase 2, pero finalmente parece que va a ser otro pack de la 501 por 19,99. El precio me parece muy bien que no lo hayan subido a 25, a 30 euros, sino que sea un Battle Pack por 20 euros como son ahora. Y va a ser como un pack de expansión de este pack de 30 euros que hemos tenido de la Legión 501. Este pack de expansión, ¿qué va a tener? Pues va a tener un comandante que no sabemos si va a ser un soldado o un Airborne, o va a ser simplemente alguien con un traje de comandante. Desde luego no va a ser el Capitán Rex. Y luego seguramente vamos a tener dos soldados pesados y un francotirador. Va a ser un pack basado por lo que dicen en el Battlefront 2. A continuación tendríamos el set 75346, que sería un set basado en la tercera temporada del Mandalorian por unos 35 euros. No sabemos muy bien, ya que todavía no sabemos la nueva temporada qué va a ser, pero sí que es cierto que podría ser un set parecido al de Problemas en Tatooine y pues podría incluir, estas son suposiciones como todo en general, pues la figura de Din Djarin con la cara, que la tenemos en el Naboo Starfighter, pero sí que no la hemos tenido todavía en un set que sea más barato, por lo que podría estar también bastante bien. Luego tenemos el set 75347, el TIE Bomber, por 65 euros con tres figuras, un piloto, Darth Vader y un droide Gonk. Esta es una de esas naves que Lego decía que no iba a hacer porque por el tamaño no podía hacerlo. Sí que es cierto, creo que hace bastantes años hubo un set UCS, o sea, pero a lo mejor hace 20 años. Y aunque no sabemos el tamaño que puede ser, lo que a mí más me gustaría y lo que creo que va a ser más probable es que sean que sigan la línea del último TIE Fighter y del único Ala-X, haciendo unas naves de tamaño más reducido comparado con años anteriores, pero esta sí que va a ser un tamaño mayor porque el precio es mayor. Pero sí que es cierto, una nave, una escala un poco más asequible, que desde luego en las baldas queda muy bien en vuestra habitación. Luego tenemos el set 75348, que por 99,99 sería otro set basado en la tercera temporada del Mandalorian. Como en el caso anterior, no sabemos nada porque todavía no han sacado ni el tráiler oficial. Se ha habido trailers filtrados pero poco más, y pues podría ser una nave que tenga un tamaño pues muy similar a la nave de Bad Batch, la de 2020 o la de 2021, o el nuevo transporte Sith que tenemos de la serie de Obi-Wan. Pues podrían ser tamaños muy parecidos a esta nave que no sabemos ya, como ya digo, cómo va a ser. Todos estos sets no sabemos si van a salir en enero, o es lo más probable que salgan en enero. Sobre todo, por ejemplo, los Microfighters suelen salir en enero o en marzo, pero los dos sets que os voy a comentar ahora junto con otro más adelante seguramente sean de marzo, porque son cascos, ¿vale? Son cascos que los cascos suelen salir siempre en marzo. Estos dos primeros cascos que os comento serían el set 75349 y 50, ¿vale? Que serían el casco del Capitán Rex y del Comandante Cody, ambos por 69,99 euros cada uno. Los rumores comentaban que tal vez el de Rex era fase 2 y el de Cody era fase 1. Espero que no sean así, porque la verdad que para mí sería un poco cagada que cada uno fuese de una fase, y quedaría mucho mejor tener dos cascos que fuesen de la fase 2. Además, el casco el de Rex no lo sé, pero el de Cody sí que es mucho más guapo para mí, el de la fase 2, sobre todo el visor. Me gustaría destacar que estos dos sets, de ser ciertos, junto con el ATT de agosto, que nos ha traído pues el Comandante Cody junto con los nuevos cascos con agujeros, pues esto me da muchas esperanzas para que el siguiente set, del que todavía no se sabe nada, sea lo que dicen los rumores. O sea, Promobricks no ha dicho este rumor, pero lo estoy viendo mucho por ahí y sería increíble, así que vamos a ir con este rumor ahora, que es el que a mí me haría más ilusión. Y es que el set 75351, con un precio de 69,99 euros, sería un lugar ideal donde poder por fin volver a ver una nueva figura del Capitán Rex en su fase 2. Su nave que hemos visto en Bad Batch sería una Ala-I y sería un lugar perfecto, ya que yo supongo que en la nueva temporada que sale, si no me falla la memoria, en octubre o en otoño, pues seguramente vuelve a aparecer Capitán Rex. Espero que no le cambie la armadura para que no nos pongan uno diferente, y sería un lugar increíble donde poder volver a tener una nueva figura que desde 2013 no vemos, y el precio cada vez
es más y más alto. Ahora volvemos con una ronda de dos sets que son muy parecidos, como son dos dioramas. Tenemos en primer lugar el 75352, que sería el trono de la segunda estrella de la muerte, por 99,99. Tendría las mismas figuras que tiene el set de hace unos años, que también es como la pelea, este set de jugable de la pelea en la segunda estrella de la muerte, donde tenemos a Luke, a Palpatine, a Darth Vader y a dos guardias de estos de los rojos, que no me sale ahora mismo el nombre, y creo que el set tendría las mismas minifiguras, y pues este set a día de hoy todavía podéis comprarlo en España en el Toys R Us. No sé si en otros sitios está retirado, pero sé que desde luego aquí en España, cuando me meto en el Toys R Us, pues todavía lo tenemos ahí para compra. El segundo set de diorama sería el 75353, persecución de motos por Endor, con un precio de 79,99, 20 euros más barato, que es la escena de la persecución del episodio 6 con motos, y tenemos 4 figuras. 2 o 3 son casi seguras, que serían Leia, Luke y luego un Scout Trooper, y esta cuarta figura podría ser otro Scout Trooper o un Ewok. Para mí lo ideal sería que este viniese con 5 figuras y que viniese con 2 Scout Troopers, Luke, Leia y un Ewok. También se comentaba que a lo mejor era muy probable que la escena que se estuviese mostrando en este diorama fuese cuando la moto se choca contra el árbol. Ya veremos si lo hacen. Sobre todo tengo bastante curiosidad por ver hasta qué altura hacen los árboles y cómo lo hacen, ya que al ser un diorama por 80 euros podemos esperar algo como la cabaña de Yoda. Por lo tanto, las piezas de los árboles, sí que los árboles y el suelo van a llevar bastantes piezas, y me gustaría ver cómo lo hacen, ya que suelen quedar bastante bien estos dioramas. Ahora vendría un set un tanto misterioso, del cual solo voy a comentar el nombre, como es el 75354. Ojalá en algún vídeo del futuro ya os pueda comentar lo que es, porque no sabemos ni el precio ni nada realmente, así que un poquito de misterio por aquí. Y vamos ya con los dos últimos sets, como serían el 75355, que sería el set UCS por 239,99. El rumor con más fuerza es que sea un B-Wing o un ala B o un ala V, ahora que lo pienso, un ala V, sí. Lo que pasa que no es una de mis naves favoritas, espero que no hagan esto. Me da un poco igual porque yo no suelo comprar estos sets de un precio tan elevado, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Y por último tendríamos el set 75356 por 69,99, que sería otro de los cascos que saldría con el de Cody Rex, y lo más probable es que sea el casco de la rebelde Leia en Endor por el 40 aniversario del Retorno del Jedi, que es el año que viene. Entonces, lo más probable, como ya he comentado con los cascos anteriores, es que esto salga en marzo, porque es cuando suelen salir los cascos. Es cuando en la oleada pasada tuvimos el casco de Luke, el casco del Dark Trooper y el casco del Mandalorian. Así que nada, eso sería todo por parte de la promo. Aparte, bueno, tendríamos el set que sería la promo del 4 de mayo, del que todavía obviamente no sabemos nada. Espero que os haya gustado el vídeo, y con las actualizaciones que vayamos teniendo, pues espero ir actualizando los vídeos y estos en el canal. Muchas gracias a todos por haber estado en este primer vídeo del canal, como ya he comentado. Espero que os haya gustado. Si lo veis interesante, seguidme para más. Tenéis el TikTok, tenéis el Instagram, tenéis todo, que no lo he mencionado al principio, y bueno, ya iré mejorando eso. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.